El enfoque en el que la vejez era caracterizada fundamentalmente por un declive y un deterioro generalizado ha ido cambiando hacia una visión de esta etapa de la vida como un reto adaptativo que cada persona supera y de forma diferente en función de un conjunto de factores muy diferentes. Todos ellos requieren una atención que no se limita a cubrir unas necesidades básicas. El fomento de la independencia y de la autonomía del individuo, de su participación en la vida social, requieren una atención individualizada a las características de cada uno de ellos, para que se sientan cómodos y felices, buscando siempre esa calidad de vida. Este es el objetivo principal de los psicólogos en residencia y de lo que hoy queremos tratar en esta jornada: cómo se trabaja en los centros para fomentar esta calidad de vida. La mesa que hoy vamos a presentar tiene por título El papel del profesional de la psicología en la residencia y en los centros de día. En ella tenemos a grandes profesionales que será un placer escuchar cómo nos trasladan sus experiencias. Por una parte, saludamos a Amparo Úbeda. Hola, Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Amparo es licenciada en Psicología, psicóloga del Centro de Domus Vi, Ciudad de las Artes. También saludamos a Jaime Pérez. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Jaime es licenciado en Psicología, psicólogo del Centro de Día Municipal Gertrudis de la Fuente. Y por último, saludamos a Elena Mancilla. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Nieves, muy bien. Gracias. Elena es neuropsicóloga clínica, trabajó en Domus Vi El Serrallo y en la actualidad es fundadora de Encuentros que Unen. Sin dilatarnos mucho, vamos a empezar con Amparo. Y Amparo, que lleva más de 20 años en este sector, nos hablará del acompañamiento a residentes y a familias en la adaptación al centro, duelo, aceptación a la enfermedad y el fin de vida. Tuve la ocasión de conocer a Amparo personalmente en un proyecto de fin de vida y estoy segura que nos explicará genial sus proyectos y toda la labor que realiza en el centro. Amparo, cuando quieras tienes la palabra. Gracias, Nieves. Bueno, buenas tardes a todos y nada, como bien han comentado, pues mi ponencia de hoy va a ser para explicar un poquito el papel del psicólogo en la atención a los residentes y a las familias, pues tanto en la adaptación como en el duelo y la aceptación de la enfermedad y al final de la vida. El psicólogo, como bien nos dice ahora en la siguiente diapositiva, lo que se encarga es principalmente en los centros la atención directa a los residentes en todas las áreas que necesite, atendiendo todas sus necesidades. También el apoyo psicosocial a las familias. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a nuestros residentes, pero somos conscientes de que las personas estamos influenciadas por muchísimas cosas. Llevamos un bagaje importante, nuestras experiencias previas, lo que hemos vivido, cómo nos han educado. Eso afecta a nuestro comportamiento en el día a día. Entonces nosotros como profesionales sabemos desarrollar muy bien nuestro trabajo, sabemos cuáles son pues los síntomas, las cosas que les pueden pasar a los residentes debido a las enfermedades, cómo tratarlas, cómo manejarlas, pero no conocemos exactamente al residente hasta que no lleva un tiempo. Entonces las familias nos pueden aportar una información muy importante y muy valiosa en ese aspecto, dándonos, pues explicándonos cómo reaccionan, contándonos un poco cómo ha sido su historia personal, lo que han tenido que vivir, y eso es algo que debemos de trabajar mucho con ellos. Por lo tanto, para nosotros la relación que tenemos que mantener con las familias es un papel fundamental dentro de nuestro trabajo. También nos encargamos de la intervención directa con los residentes. Esa intervención la hacemos en varios aspectos, a nivel de estimulación cognitiva, reconducir conductas cuando hay alteraciones de conducta, también apoyo emocional cuando hay situaciones de ansiedad, de depresión. Todo esto lo llevamos a cabo mediante terapias no farmacológicas que
cada vez trabajamos más, que cada vez nos preocupamos más por llevarlas a cabo. Terapias de tipo de estimulación cognitiva, como orientación a la realidad, como talleres de memoria, como salidas terapéuticas, danza terapia, musicoterapia, tenemos infinidad de talleres, gerontogimnasia, muchísimos talleres como psicología positiva, acompañamiento, resolución de duelo y demás. Y bueno, información y resolución de problemas que les pueda surgir, porque a lo largo del proceso hay muchas veces que hay cosas que no entienden, información que debemos de aportarles, de cómo pueden ellos resolver determinadas dudas que puedan surgirles, y es un trabajo del día a día que los psicólogos vamos trabajando. Pero fundamentalmente nos vamos a centrar en una serie de momentos que hemos considerado quizás los más importantes, en los que dedicamos hacemos hincapié más importante en estas facetas. Esos momentos son principalmente en el preingreso y el ingreso. Es un momento muy importante, porque bueno, se toma una decisión y es un cambio, es un momento crítico, ¿no? Tanto para el residente como para el familiar. Es un momento sobre todo de recabar información. Nosotros tenemos sectorizados nuestros centros por unidades de convivencia. En esas unidades de convivencia nos las marcan una serie de criterios, como puede ser el deterioro cognitivo, las alteraciones de conducta, la dependencia. Es muy importante para nosotros recabar la máxima información posible para poder sectorizar correctamente al residente. Además de que es un cambio brusco, además de que tienen que ir adaptándose, si encima además nosotros no conseguimos sectorizarlos correctamente, supone que al poco tiempo tenemos que volver a cambiarlos y tenemos que meterlos en otra unidad de convivencia, tienen que volver a adaptarse. Entonces es pues perjudicial, evidentemente, para el residente. Por lo tanto, es muy importante que nosotros durante el ingreso recabemos mucha información para poder sectorizarlo correctamente. También, pues al familiar muchas veces el preingreso nos viene muy bien, pues para resolver dudas, para que ellos, por ejemplo, los familiares muchas veces nos preguntan al psicólogo cómo le planteo a mi familiar esta decisión, ¿no? de ingresar cuando no ha sido un ingreso voluntario, o qué medidas tengo que tomar, cómo yo asimilo la decisión, porque muchas veces los familiares deciden, saben qué es lo correcto, qué es lo que tienen que hacer, pero no lo llevan del todo bien, ¿no? Es una situación que cuesta. Entonces es un momento en el que, bueno, pues se acompaña, se explica, se da toda la información que necesiten. El periodo de adaptación. El periodo de adaptación es un periodo en el que, bueno, nosotros consideramos que es mínimo un mes de ahí en adelante, aunque haya sido de una manera voluntaria ese ingreso. ¿Por qué? Pues porque es un cambio, dejan de lo que están acostumbrados, de su casa, de su vecindario, de sus familias, de sus amigos, y vienen a vivir a otro sitio en el que se va a convertir durante X tiempo, puede ser 2 semanas, como que puede ser todo lo que les quede de vida, a vivir en otro sitio, a compartir con otros compañeros, a adoptar una serie de costumbres diferentes a las que ellos tenían, unos horarios, unas comidas, unas rutinas. Esto supone un suceso estresante que necesita, pues, de estrategias de afrontamiento, necesita de acompañamiento, de información, de asesoramiento. También el momento de la adaptación, el psicólogo fundamentalmente lo que hace es intentar, pues, ofrecer las terapias, las actividades que mejor se pueden acoplar al residente. Para eso debemos conocerlo bien, debemos de ver sus gustos, a qué se han dedicado previamente. También es importante en este periodo de adaptación fomentar, favorecer las relaciones sociales, presentándole, pues, a compañeros que pensamos que pueden ser afines, que favorecer que esas relaciones se puedan llevar a cabo. Con respecto a las familias, es un periodo en el que nosotros debemos de ganarnos como profesionales la confianza de esas familias, porque dejan en nuestras manos las personas más importantes de su vida, y es algo que es complicado para ellos, no es fácil de asumir, y bueno, pues tienen muchas veces, pues, esa angustia, esos miedos que nos los pueden transmitir a nosotros, y podemos ayudarles
para que lo lleven mejor, ¿no? Que sea del mejor modo posible, que lo resuelvan del mejor modo posible. Es un momento en el que, bueno, también aprovechamos para todos los técnicos poder valorar al residente, poder establecer una serie de objetivos, qué actividades nos vamos a pautar con ellos, qué cuidados son los que van a necesitar, y entonces nos reunimos con las familias, les entregamos un informe donde les explicamos todo, y las familias también nos plantean sus dudas, resolvemos cuestiones, y es un momento bastante importante dentro de la intervención. La aceptación de la enfermedad no es fácil para nadie. El aceptar que uno pues, se va haciendo mayor, y que esto lo que conlleva muchas veces es una pérdida en capacidades motoras, pérdida en capacidades sensitivas, en capacidades cognitivas, y no nos gusta a nadie, ¿no? El no poder ser capaces de hacer cosas que antes sí que éramos capaces, o dejar de tener ganas por hacer cosas, o no recordar determinados sucesos. Eso nos genera una ansiedad, les genera a los residentes una angustia, un no saber muchas veces cómo expresarlo, porque a veces la propia enfermedad hace que ellos no sean capaces de con palabras comunicarnos y decirnos qué es lo que les está pasando. El psicólogo en ese momento debe de acompañar, debe de dotar de estrategias de afrontamiento, de cómo manejar ese estrés, pues mediante muchas veces ejercicios de relajación, mindfulness, también terapias para el tema de la depresión. Y bueno, también a las familias, pues informarles, porque muchas veces el problema que surge es una falta de información. Las familias no conocen las facetas que lleva la enfermedad, por qué estadios va a pasar, cuáles son las conductas que se van a producir, que si hace una determinada cosa es algo normal, no lo ven como normal. Y entonces es algo que, bueno, pues podemos estar ahí en los profesionales para poder acompañarlos, para poder informarlos, para que se sientan mucho mejor. Y por último sería la fase de final de la vida, ¿no? Es una etapa que, pues bueno, es muy complicada porque, bueno, pues no nos gusta, ¿no? Aunque uno, ¿verdad? Sabe que va a llegar el fin, para esto nadie está preparado. Trabajamos a nivel de residentes y trabajamos a nivel de familias. A nivel de residentes principalmente cuando se llega a este momento conscientemente, ¿no? Entonces se les trabaja pues a nivel pues, se les informa, se les explica, se les acompaña, y también pues si tienen alguna necesidad pues a nivel espiritual, si quieren que se solicite pues la presencia de algún religioso para acompañarles en el final, o a nivel de alguna gestión que quieran realizar, alguna voluntad última. Pero principalmente esta es una etapa, una fase que sobre todo nos volcamos en las familias, porque la gran mayoría de las veces cuando llegan a este momento, pues los residentes ya no son conscientes, ya no tienen capacidades de darse cuenta plenamente de esta situación. Entonces, sobre todo, pues quien más nos necesitan en este momento son las familias. Entonces, pues bueno, pues estamos ofreciendo apoyo psicológico. Desde el Centro de Ciudad de las Artes hemos iniciado desde hace unos meses bueno, pues un espacio, ¿no? Dentro de la habitación. Bueno, siempre se ha hecho el cuidados paliativos y se ha dejado pues ese espacio para ellos, para poder despedirse, para poder pasar los últimos momentos al lado de su familiar, pues ya sean un par de días, sean unas horas, dependiendo de lo que dure, ¿no? Ese proceso. Y estamos pues intentando mantener el mejor bienestar, ¿no? posible para el residente y para el familiar. Esto lo estamos utilizando ahora mismo. Utilizamos aromaterapia, por ejemplo, con olores que pensamos que les pueda traer un recuerdo a ellos, o un olor preferido por parte del residente. Entonces se coloca un infusor con aroma en la habitación para que bueno, pues tengan esa esencia, ¿no? También una luz cálida, una música suave que le gustase al residente, para intentar pues, que la despedida se haga en las condiciones más óptimas. Y por último, pues bueno, un poco lo que ha nombrado Nieves, nosotros desde hace unos años pusimos en marcha un taller que le llamamos espacio de despedida,
que lo trabajamos con los residentes de nuestro centro que cognitivamente están bien. Es un lugar donde nuestros residentes pueden despedirse de esa persona que ha fallecido, porque normalmente cuando fallecen nuestros residentes pues damos el pésame a las familias, les acompañamos emocionalmente, pues vemos qué necesidades tienen, intentamos atenderlos, ayudarles a resolver el duelo, pero nuestros residentes que han compartido muchísimo tiempo con ellos, que han dormido igual en la misma habitación durante mucho tiempo, han comido en la misma mesa, han compartido pues problemas, inquietudes, también risas, alegrías, quedaba un poco cojo, ¿no? Ese poder despedirse, esa ayuda para la resolución de ese duelo. Y entonces, pues bueno, pues llevamos a cabo este taller donde ellos pues recordamos un poquito esa persona que ya no está con nosotros y les ayudamos a que, bueno, pues puedan resolver el duelo más fácilmente. Si son religiosos, pues rezamos una oración por ellos y bueno, pues como finalizamos como un ciclo, ¿no? Que hay dentro de nuestra residencia. Pues eso es todo por mi parte, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Amparo, muchas gracias por tu ponencia. Este camino que hacemos junto a las personas mayores, junto a nuestros residentes, junto a nuestros usuarios, este camino que hacemos junto a las familias, que desde el primer momento, desde el inicio, desde el ingreso hasta el final de la vida, ahí estáis vosotros, ahí están los centros, ahí están los equipos acompañando y adaptándose a cada momento de la vida del residente. Muchas gracias por tu palabra y muchísimas gracias por tu ponencia y sobre todo por tu trabajo. Muchas gracias, Amparo. Y ahora vamos a hablar con Jaime Pérez, vamos a escucharlo. Jaime descubrió en las personas mayores su auténtica vocación tanto en residencia como en centro de día. Él nos va a hablar sobre el psicólogo en un centro de día trabajando la memoria. Creo que tratándose de unas jornadas acerca de la psicología en la atención a las personas mayores, lo más interesante puede ser el hecho de llevar más de una década dedicándose a ello. Cuando quieras, Jaime. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y lo primero, sí me gustaría dedicar unos segundos a agradecer a Domusvi el hecho de haber organizado estas jornadas, porque me parece, muy importante el poner de manifiesto las terapias no farmacológicas en el tratamiento del deterioro cognitivo. Por supuesto, también agradecer que hayan contado conmigo. Para mí es un placer y un honor, y sobre todo con psicólogas tan extraordinarias como las que estoy escuchando. Como ha dicho Nieves Campos, soy actualmente psicólogo en el Centro de Día Municipal Gertrudis de la Fuente. Lo que voy a intentar en estos minutos es explicar muy brevemente cuál es el papel del psicólogo en un centro de día. Voy a intentar no pisar demasiado lo que ya se ha dicho, por parte sobre todo de Amparo, porque muchas cosas coinciden, y me voy a intentar centrar en lo que es más particular de un centro de día. Os explicaré lo que es un centro de día, por supuesto, cuáles son los objetivos que como psicólogo me planteo con las personas usuarias y también con las familias de las personas usuarias. Os explicaré cuáles son las particularidades de las personas que atendemos y, para acabar, creo que es buena idea daros algunas ideas de terapias o actividades no farmacológicas que aplico en el día a día. Lo primero, sí que me gustaría decir que todas las actuaciones que llevo a cabo se enmarcan dentro de, como es habitual en estos centros, de un equipo multidisciplinar y, por lo tanto, pues el éxito de mi trabajo es, como podéis imaginar, el éxito de todos los compañeros y compañeras. Y también, pues que todo lo que hacemos y todas nuestras actuaciones siempre parten de un enfoque de atención centrada a la persona que, como también sabéis, pues es el eje, el paradigma transversal de todo lo que hacemos en estos centros. Bueno, ¿qué es un centro de día? Básicamente es un servicio sociosanitario donde atendemos las necesidades básicas, las necesidades terapéuticas y las necesidades socioculturales de las personas que vienen. Promovemos, por supuesto, la mayor autonomía posible y aquí está quizás la diferencia principal con una residencia, mantenemos la pertenencia a su entorno habitual, a su domicilio, a su entorno, a su vecindario en el que se llevan desenvolviendo prácticamente toda su vida. La psicología en este entorno tiene como objetivo, pues por una parte, con las personas usuarias, dicho muy en general, mantener el mayor tiempo posible las capacidades cognitivas que mantienen todavía y, por supuesto, también un estado de ánimo óptimo. También trabajamos con las familias, ahora os hablaré un poquito más de eso, y las familias, por el mero hecho de que su familiar ya asista al centro, tienen un primer beneficio, que es que
tienen más facilidad para desarrollar lo que es su vida social, su vida laboral, porque delegan cierta parte de los cuidados, aunque como os explicaré en un momento, esto a veces al principio, y engancha con lo del periodo de adaptación que ha explicado Amparo, también puede ser, bueno, pues un poquito problemático. Claro, tenemos que tener muy claro para qué tipo de personas estamos trabajando, porque habiendo trabajado en residencia y en centro de día, sí me he dado cuenta de algunas particularidades que hay con las personas, vamos, de diferencias con las personas que trabajamos en centros de día. En concreto, los centros de día somos muchas veces la puerta de entrada a la institucionalización. Es decir, en muchos casos, las personas que acaban de recibir un diagnóstico de demencia y por lo tanto tienen un deterioro cognitivo relativamente leve, acuden al centro de día como primer centro. Esto significa que el deterioro, bueno, aparte, al ser leve, al ser reciente, ese diagnóstico todavía no se han adaptado al diagnóstico, no lo han asumido ni la persona usuaria ni su familiar. Tampoco han recibido a veces toda la información, no tienen las ideas muy claras de qué supone una demencia. Pues pongo un ejemplo, no hace demasiado tiempo hubo una persona que me dijo que le acaban de diagnosticar demencia y claro, eso ahora le hacía entender por qué había sido tan poco brillante en el colegio, porque ella había tenido una demencia desde que era joven y se la habían diagnosticado ahora. Os podéis imaginar que una idea como esta puede afectar a la autoestima de una forma, bueno, pues incluso haciéndote redefinir toda tu vida, ¿no? Yo siempre he tenido una demencia. Y ahí los psicólogos y psicólogas sí que tenemos un papel importante a la hora de, bueno, pues de tratar este tipo de ideas erróneas. El trabajo con familias, como te decía, es muy importante, porque las personas que acuden aquí luego se van a sus casas y una vez allí están en otro ambiente y tenemos que trabajar todos a una. Si yo trato de, pues de ir en una línea, lo normal es que también en casa vayamos en la misma y viceversa, ¿no? Que estemos muy, muy compenetrados. Y por eso con familias trabajamos prácticamente desde el ingreso, porque en el ingreso es habitual que las personas que vienen, las familias, tengan sentimientos encontrados. Como decía Paula en la intervención, Paula Sánchez, aquí, bueno, pues el sistema límbico, ese cerebro reptiliano está trabajando mucho porque, por una parte, sienten alegría a las familias porque les han otorgado una plaza, porque es una esperanza, es algo que consideran que va a ser bueno para ellas, que su familiar va a estar mejor atendido, que van a estar mejor orientadas. Pero, por otro lado, también sienten esa culpabilidad en bastantes ocasiones por no poder darles el 100% de los cuidados ellos mismos. En este caso, lo mejor que podemos hacer es normalizar esos sentimientos porque, bueno, al final, como explicó Paula Sánchez, es una reacción normal, ¿no? ¿Cómo los normalizamos? Principalmente involucrando a las familias en la dinámica del centro de día. Eso es algo principal. Y ahora, afortunadamente, gracias a que se están haciendo más laxas las medidas anti-COVID, sí que podemos retomar muchas de las actividades que hacíamos antes con familias, de forma presencial. Tenemos que formarles también, los psicólogos les formamos en el curso de la enfermedad, tanto a nivel de consultoría, dudas que van surgiendo en el día a día, cómo afrontar ciertas alteraciones conductuales que aparecen en el domicilio, etcétera, etcétera, como también con formación propiamente dicha. Por ejemplo, hace poquito tiempo pues, realizamos una formación precisamente de estimulación cognitiva en el domicilio. Y principalmente también con los grupos de ayuda mutua, que afortunadamente vamos a retomar también ya a nivel presencial. Los grupos de ayuda mutua es algo, vamos, para mí es primordial porque consisten en reuniones en las que están los familiares y yo. Yo me limito a sacar un tema, a proponer un tema, por ejemplo, pues no sé, trastornos conductuales en las demencias. Y son son los familiares de las personas usuarias quienes a partir de entonces tienen el protagonismo en la reunión. Exponen sus miedos, sus inquietudes, todo lo que les sucede en casa. Entonces, entre ellos se va haciendo sinergias porque lo que le ha pasado a uno y pensaba que solo le pasaba a él, resulta que le ha pasado a otra persona antes. Y no solo le ha pasado, sino que además lo solucionó y comparte esa solución. Y entonces todos vamos aprendiendo, todos de todos. Y la verdad es que es un espacio, vamos, estupendo para poder crecer juntos. Yo aprendo una barbaridad también con ellos. Por otra parte, también el perfil de la persona usuaria que llega a residencia está cambiando. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en centro de día, está cambiando. Cuando empecé a trabajar en residencia, nos llegaban sobre todo ingresos de personas nacidas en la década de los años 20, principios de los 30. Actualmente es bastante habitual que recibamos personas nacidas en los años 40, incluso bien entrados los años 40. Y claro, esto ya supone un cambio porque tenemos incluso personas con estudios universitarios. O sea, no es que el índice de analfabetismo haya disminuido, es que incluso tenemos universitarios. Tenemos personas mayores
que hacen un uso estupendo de smartphones, de tablets, que tienen inquietudes, intereses que hubieran sido impensables hace solamente 10 años. Incluso personas que han sido inmigrantes, que han venido a España, se han jubilado aquí y ahora acuden a nuestro centro de día. Y todo eso son nuevos retos y nuevas situaciones que, bueno, pues que tenemos que satisfacer también los profesionales que trabajamos en los centros de día. Pero bueno, pasando ya a lo que sería la estimulación cognitiva, y para intentar hacerlo un poquito más práctico, os podría contar a lo mejor 10 directrices diferentes o 20, pero voy a contaros 3 o 4 consejos muy importantes sobre los que trabajamos en centro de día a la hora de estimular memoria, atención, concentración, función ejecutiva, cualquier capacidad cognitiva. Lo más importante para mí es valorar el esfuerzo por encima del resultado. Es decir, no importa si las personas llegan a un resultado óptimo de la tarea que les propongo, sino que hayan intentado hacerla porque es en ese esfuerzo y en ese tiempo de trabajo en el que van a sacar el beneficio y ahí está la estimulación que se van a llevar. Hilando con esto, lo más importante es priorizar actividades que tengan una apariencia atractiva para ellos y ellas. Os pongo un ejemplo. No es lo mismo que a mí me pongan un huevo frito con sus puntillitas, con su pimiento frito, con sus patatas, ¿verdad? A que me lo sirvan ahí de cualquier manera, con la yema destrozada, las patatas por encima. Seguramente sea igual de nutritivo, pero a que no me lo como con las mismas ganas. Pues exactamente a esto me refiero. La apariencia, el hecho de que las actividades sean atractivas es un predictor muy importante del esfuerzo y de la motivación que ponen en las tareas y que es justo lo que os acabo de decir, que digamos que es el beneficio que se van a llevar, ese trabajo y ese esfuerzo. En ese sentido, intento poner actividades o diseñar actividades que tengan algún tipo de relación con su día a día, porque os recuerdo que estas personas que atendemos luego van a su casa y viven en sociedad, viven en su entorno y deben poder aplicar lo que practican aquí en su entorno habitual. En este sentido también es muy importante que aprovechemos, por ejemplo, el calendario, ¿no? Pues actividades de Navidad, actividades de verano, actividades de San Isidro, es decir, que intentemos que todo lo que hagamos, en este caso también sirva hasta para fomentar la orientación de las personas. El centro de día, claro, es un recurso que se basa en la actividad. En una residencia, una persona vive, entonces tiene momentos de actividad y también tiene momentos para dedicar a sí misma y a su propio tiempo, pero aquí no, aquí las personas vienen a realizar actividad, básicamente. Así que, bueno, os voy a explicar 3 o 4 actividades que realizo con cierta asiduidad para que tengáis una idea. Una de ellas es lo que yo llamo detectives, es una actividad que estimula la atención y la memoria a corto plazo. Y básicamente es como el típico pasatiempo de buscar diferencias entre 2 imágenes bastante parecidas, solo que en vez de hacerlo sobre el papel lo hacemos en la realidad, que es mucho más motivante, lo que os acabo de explicar. Así que lo que les pido es que observen bien la habitación en la que están, después les pido que cierren los ojos y yo realizo una serie de cambios, que pueden ser retirar un objeto, introducir un objeto nuevo o intercambiar de sitio varios objetos. Abren los ojos y tienen que descubrir cuáles son esos cambios. Es una actividad muy sencilla de realizar, les motiva mucho y además es muy fácil de regular en dificultad en función de con qué grupo la estés haciendo. Por ejemplo, haciendo más o menos cambios simultáneamente o introduciendo objetos que sean más o menos adecuados al contexto. Lógicamente, no es igual descubrir un bote de lápices en una sala de trabajo que, pues no sé, pues un bote de gel, por poner un ejemplo. Otra actividad que me gusta mucho en este caso es una que yo llamo de compras, y aquí lo que utilizamos, bueno, es un buen ejemplo de cómo contextualizar, por ejemplo, una actividad con respecto a lo que hacen en su día a día después fuera, ¿no? Utilizamos folletos reales de supermercados que todos conocemos y se pueden hacer muchas actividades con ellos. Os pongo un ejemplo de una. Yo les puedo decir que queremos hacer, no sé, una tortilla de patatas. Entonces, ellos y ellas tienen que buscar los ingredientes en el folleto, el huevo, o sea, los huevos, el aceite, tal, hacer lo que es la cuenta de cuánto nos va a costar. Yo les digo con qué pagamos, con un billete de 20, de lo que sea. Aquí siempre hay alguien que quiere hacerse el listo y dice, bueno, yo pago con tarjeta y así no tengo que hacer la cuenta, pero no le suele servir. Y nada, y lo que tiene de bueno esta actividad, aparte por supuesto, de que estamos trabajando cálculo, concentración, etcétera, etcétera, es que al hacerla sobre material real, sobre folletos reales, también estamos fomentando el conocimiento de la realidad en la que viven, los precios actuales, conectarse con su entorno, etcétera, etcétera. O sea que es algo que además, como digo, les motiva mucho más que a lo mejor pues una hoja de cuentas, que al final también es concentración, es cálculo, pero no es lo mismo. Otra actividad, por ir acabando. Hola, Jaime. Ya me imagino que tienes un montón de actividades que contarnos
y mucha terapia de toda tu experiencia y de todo lo que estás trabajando y de los años que llevas, pero bueno, el tiempo apremia y bueno, pues nos seguirás contando todo este tipo de cosas. Me ha parecido muy interesante esto de mantener las capacidades cognitivas y el estado de ánimo con actividades atractivas. Es tan importante eso que verdad te agradezco todo lo que haces cada día y el trabajo que realizas. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y vamos a dar ahora paso a Elena Mansilla. Elena en la actualidad no trabaja ya en Domus Vi, trabaja en Encuentros que Unen, en la fundadora, como comenté antes, espacio de crecimiento personal y autoconocimiento para profesionales de empresa. Ella nos hablará de la otra mirada, la mirada apreciativa. Ella lo llama también, o le gusta llamarlo, el olvido en su esencia. De Elena puedo decir que he trabajado personalmente con ella y siento una gran admiración por su profesionalidad y sus valores, que le hacen ahondar en lo más profundo de las personas para acercarse a ellas con respeto, para conocer sus necesidades y estar siempre pronta para ayudarles. Estoy segura que hoy nos enriquecerá con su experiencia. Muchas gracias, Elena, por estar aquí con nosotros y te escuchamos. Gracias. Hola, Nieves. Bueno, buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer la oportunidad que me brindáis, ¿no?, para poder explicaros pues, una parte del trabajo que he estado realizando durante más de 10 años en Granada, aunque ahora por circunstancias ya esté en otros menesteres, ¿no?, pero lo tengo muy presente. Voy a hablaros ahora mismo de dos funciones del psicólogo en residencia que a priori pueden pasar más desapercibidas, pero que no por ello son menos importantes. En Domus Vi, desde hace unos años, venimos poniendo el foco en las fortalezas y las potencialidades de la persona. Perseguimos resaltar sus capacidades, más que sus debilidades. El antiguo modelo asistencial ponía el foco en el déficit, pero ahora actualmente ponemos el foco en la capacidad. Hace unos años Nieves nos reunió a todos los miembros del equipo de toda Andalucía, de los equipos técnicos interdisciplinares, y nos explicó que en cada valoración de cada profesional se había incorporado un nuevo apartado en el que debíamos de señalar las fortalezas y potencialidades de la persona a la que estábamos valorando. Claro, actualmente esto puede resultarnos obvio, ¿no? Pero en aquel momento este nuevo enfoque nos creó gran confusión, o por lo menos hablo por mí, algunos de los compañeros con los que comentamos, ya que nos pedían un cambio de mirada, ¿no? Un cambio en la manera de ver y hacer las cosas, ya que estábamos acostumbrados a trabajar fijándonos en el déficit de la persona, en lo que le faltaba a la persona, y a partir de ahí a trabajar con ella para paliar ese déficit. Sin embargo, esta forma de trabajar se nos quedaba corta en muchas ocasiones, porque cuando los déficits eran irrecuperables, se disminuían las posibilidades de intervención, ¿no?, y las actuaciones con el residente. Pero con la otra mirada, la mirada apreciativa, como a mí me gusta llamarlo, vemos más allá del déficit. Vemos las capacidades y las potencialidades que tiene la persona. Me encanta la frase de la anterior diapositiva que dice: hay miradas tan fuertes que son capaces de derribar muros. Pues los psicólogos y todos los profesionales, ¿no?, que trabajamos en residencia y en centros de día, debemos tener muy presente que nuestra mirada condiciona las posibilidades de realización de la persona. Ser conscientes de que nuestras creencias sobre la persona influyen en su rendimiento y que nuestras expectativas establecerán la forma en que nos relacionemos y trabajemos con ella. Por explicarlo de una forma así más sencilla, hay un experimento que conoceréis muchos de vosotros, donde se estudia el efecto Pigmalión, y es un profesor, ¿no?, en el que tiene dos aulas. Una de las aulas tiene buenos estudiantes, pero le dicen que son malísimos estudiantes, y en el otro aula, en el que tienen malos estudiantes, le dicen que son buenísimos. Bueno, ¿cómo cambiaron esas notas y ese comportamiento de los alumnos? Las expectativas que ponía el profesor en esa aula. Los malos estudiantes mejoraron sus notas y los buenos estudiantes
las disminuyeron, ¿no? Y esto a mí pues me llama mucho la atención y creo que a lo largo de mi trayectoria profesional lo he vivido en la residencia, lo he vivido en la UTC, cómo influyen mis expectativas que pongo en la persona, cómo influye en su rendimiento, cómo influye en cómo me voy a relacionar con ella y cómo vamos a trabajar con ella. Entonces, es muy importante que creamos en ellos, ¿no? Que veamos sus capacidades más allá de sus déficits. Y es función del psicólogo hacérselo ver, saber y recordar, porque muchas veces sabemos las cosas pero nos las tienen que recordar, tanto a los familiares como a todos los profesionales que traten con esa persona, ¿no? Y a esto me refiero con la mirada apreciativa, por contarlo de una forma así un poco romántica. Otra parcela, otra función de la que os quiero hablar, ¿no?, es el olvido de su esencia. Si queréis pasamos a la diapositiva, el olvido de su esencia. ¿A qué me refiero yo con esto? Bueno, pues cuando un residente ingresa en nuestro centro, puede que ya no conserve todas sus capacidades físicas, funcionales y o cognitivas. Incluso que no recuerde ni su nombre. Pero esto no lo convierte en otra persona. ¿Cuántas veces he escuchado? Es que ya no es lo que era, es que si lo hubieras conocido antes, ya no tiene nada que ver con lo que fue. Bueno, pues nosotros, los trabajadores en residencia y sobre todo los psicólogos, debemos recordar y tener presente que la persona sigue siendo quien era y mantener viva su esencia. No permitir que caiga en el olvido. En DomusVi disponemos de una escala, una herramienta, ¿no?, que valora los gustos y preferencias del residente. Pues valora preferencias en cuanto al vestido, a sus costumbres, a su horario, a cómo le gusta que le llamen y en qué le gusta invertir su tiempo. Esta información que nos aporta el residente o en su defecto, la familia, debemos tenerla muy presente en nuestro día a día con la persona. Porque puede que a la señora le gustara arreglarse y pintarse los labios de rojo, pero que actualmente no se encuentre con ánimo o no tenga la capacidad de hacerla por sí misma. Pero sin embargo, esto no quiere decir que no le siga gustando verse con sus labios pintados, ¿no? Entonces debemos estar pendientes de esos pequeños detalles. ¿Se le gustaba el periódico? Ofrecérselo cada mañana. Y si nunca le gustó cantar o jugar al bingo, no obligarlo a cantar ni a jugar al bingo, por muy beneficioso que nosotros creamos que va a ser su terapia. Entonces debemos descubrir lo que la persona quiere y respetarlo. Descubrir si es falta de motivación o desánimo, o si es que realmente eso nunca fue con la persona. Y para ello, ¿qué pasa? Pues que debemos mirar a la persona en profundidad, ver más allá y escucharla. Escuchar lo que nos dice y lo que nos deja de decir. Ya puede ser porque le dé vergüenza, por pudor, por desgana. Debemos escuchar activamente. La escucha activa es la habilidad que nos permite entender más allá de lo que la persona expresa con palabras. Por lo tanto, debemos escuchar su expresión, su lenguaje corporal, su comunicación no verbal e indagar qué hay detrás. Y esta habilidad es fundamental en nuestro trabajo diario como psicólogos. Y cómo no, y por último, no menos importante, empatizar, ponernos en el lugar de la persona y comprenderla. Comprender cómo se puede sentir, qué emociones puede estar viviendo. Comprender lo que para ella tiene importancia, sus valores, lo que le da sentido a su vida y, por supuesto, no juzgarla. Qué importante es que los psicólogos estemos libres de juicio hacia nuestros residentes. Miremos la esencia y no las apariencias. Este debe ser nuestro mantra cuando trabajamos con personas tan vulnerables, que hasta ellos mismos piensan que dejaron de ser, que ya no son lo que eran. Nosotros, los psicólogos, apostamos y les recordamos que siguen siendo y serán siempre
mientras no permitamos el olvido de su esencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias por tus palabras, por tu ponencia. Mirar más allá, no permitir que caiga en el olvido, no permitir que deje de ser lo que era, pero sobre todo mirar en la esencia y no permitir que nos quedemos solo en apariencia. Muchísimas gracias una vez más por tus palabras y bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas, que han llegado 2 aquí ahora, y si vienen más pues las iremos mandando y contestaremos por email. Amparo, esta pregunta va lanzada para ti. ¿Nos podrías desarrollar brevemente un poco más el proyecto sobre despedida, resolución del duelo? Tenemos poquito tiempo, Amparo, te damos prácticamente 1 minuto. Vale, pues nada, simplemente los residentes me transmitieron que necesitaban despedirse de la persona que fallecía porque habían compartido muchos momentos, eran sus amigos, era gente con la que habían dormido, con la que habían comido, entonces pues claro, eran parte de su familia. Entonces pues claro, muchas veces no podían ir ni al tanatorio ni al entierro, entonces lo que hicimos desde nuestro centro fue un espacio en el que nos juntábamos todos los residentes y los profesionales que habíamos conocido a esa persona y dedicábamos un tiempo pues a recordarle, contar anécdotas, lo que le gustaba, pues bueno, un poquito acompañarlo y cerrar como un poco esa vivencia que tuvo en nuestro centro. Y con eso pues conseguíamos que bueno, pues nuestros residentes que se quedaran como más a gusto y consiguieran despedirse en condiciones de esa persona. Muchas gracias, Amparo, muchas gracias por la respuesta. Y tenemos aquí otra que va para Jaime. Jaime, ¿nos puedes poner algún ejemplo acerca de cómo se adaptan las actividades a los diferentes perfiles de personas que hay en cada grupo? También tenemos poquito tiempo, Jaime, 1 minutito, así que ponnos un ejemplo Muy para bien. ver cómo se adaptan. Vale, pues sí, por supuesto. Nosotros hacemos una terapia y en el grupo en el que está haciéndose esa terapia hay muchas personas y aunque más o menos tienen un perfil parecido, es verdad que suele haber pequeñas diferencias y hay que hacer adaptaciones. Os pongo un ejemplo muy rápido. Estamos haciendo actualmente un proyecto de podcast, un programa de radio, que ya tenemos subido el primero además. Se llama La Despensa de la Gertrude, lo podéis escuchar, aprovecho, en iVoox y Spotify. Y claro, hay cada persona de las que participan, cada persona usuaria aporta en función de cómo se encuentre. Hay personas que pueden conservar muchos recuerdos, muchas vivencias, su memoria episódica, su memoria autobiográfica y les podemos hacer a lo mejor una entrevista de 20 a 25 minutos. Otras personas a lo mejor lo que aportan es la sección del horóscopo o la sección de, no sé, de noticias, etcétera, etcétera. Entonces, en función de qué grado de deterioro cognitivo tenga cada persona, participa de una u otra forma. Lo importante es que cada una de ellas pone su granito de arena para que finalmente el producto sea algo que han hecho entre todas y todos y que se sientan partícipes cada uno de ellos del producto final y del resultado. Vale. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a los 3 por esta mesa redonda tan interesante que hemos tenido esta tarde, por ese acompañar, ese mirar, ese adaptarnos a las circunstancias, a nuestros mayores, a nuestras familias, y que eso hace muy interesante la vida en los centros y sobre todo estimula a nuestros mayores para que vivan en plenitud y con calidad de vida este tramo, este camino que hacen junto a nosotros. Muchas gracias a los 3.